Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos. Pues muy buenas tardes, querida audiencia de Radio María. Muchísimas gracias por elegirnos nuevamente. Aquí estamos con todos ustedes en Custodios de la Creación. Son las 5 de la tarde en hora peninsular y las 4 en las islas de Gran Canaria. Celebramos el último día de la Cuaresma, Sábado Santo, quinto sábado de Cuaresma, inicio ya de la Pascua. Una semana que hemos dedicado a la contemplación de la Pasión y que, pues eso, nos pone de frente al Domingo de Ramos. Un domingo en el que nuevamente en el centro de la escena encontramos a la creación. Las palmas como símbolo de la victoria frente al enemigo y los ramos de olivos representando la paz. Parece una contradicción, ¿verdad? La victoria del enemigo y la paz a la vez. Es difícil, un oxímoron de estos que es difícil de entender, pero vamos a ver cómo termina la Pascua para entender qué significa todo esto. Con esta contemplación de la que hablamos, comenzamos nuestro programa. No hay que pensar el aire para que se filtre al último rincón de los pulmones, ni hay que imaginar la aurora para que decore el nuevo día jugando con los colores y las sombras. No hay que dar órdenes al corazón tan fiel, ni a las células sin nombre para que luchen por la vida hasta el último aliento. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de grano para que se transforme en el secreto de la tierra. En su dosis exacta de luz y color, de canto y silencio, nos llega la vida sin notarlo, don incesantemente tuyo, trabajador sin sábado, Dios discreto. Para que tu infinitud no nos espante, te regalamos en el don en que te escondes. Benjamín González Huelta, jesuita. Y hoy traemos cosas muy especiales que esperamos que les gusten. En el sumario les cuento que tendremos a Marta Castro, que hoy no viene sola, en el Santoral. A César Gadea lo tendremos en Los Jóvenes y los Sabios también se apuntan, y nuestros compañeros habituales, Inmaculada Rodríguez Torné, como nuestra teóloga de cabecera, y Antonio Garrido Salcedo del movimiento Laudato Si, que nos activará con las mejores noticias. Por último, un conjunto de pequeñas entrevistas que hemos desarrollado a través del cuidado por el clima. Bueno, y como les adelantaba en el sumario, ahora comenzamos como siempre con el Santoral. Ya saben ustedes que normalmente viene alguno de los hermanos Castro, pero hoy tenemos a Marta Castro y no viene sola. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal por ahí? Todo muy bien por aquí. Hoy nos has traído algunas amigas tuyas. Sí. ¿Del cole? Sí. Genial. ¿Y hace mucho tiempo que os conocéis? Sí, yo creo que desde cuarto de primaria casi. O sea, desde siempre. Muy bien. Pues María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, encantada de tenerte por aquí. ¿Te gusta la radio? Sí, me encanta. Qué bien, pues te vamos a contratar junto con Inés, que ya ha venido otras veces, ¿verdad, Inés? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Vamos a ver, contadnos un poquito de cuál es el santoral del día de hoy, 27 de marzo, sábado previo al Domingo de Ramos. Hoy celebramos San Ruperto de Salzburgo, conocido como apóstol Baviera y fundador de la ciudad de Salzburgo, Austria,
donde fundó monasterios clave en el siglo VIII. Fue un obispo misionero relevante que impulsó la evangelización y educación en la región. San Ruperto no solo evangelizó, sino que refundó una ciudad, organizó la vida monástica, impulsó la economía local y dejó una huella espiritual que perdurará más de 1300 años después. Su figura demostró cómo un líder religioso pudo transformar profundamente una región mediante visión estratégica, sensibilidad espiritual y capacidad organizativa. Como fue un impulsor de las minas de sal, de hecho, Salzburg significa la ciudad de la sal. Se suele representar con un salero o con un barril de sal. Anda, qué gracioso, un salero o un barril de sal ahí en el santo. Qué cosas más interesantes nos traéis siempre, me encanta. Muchísimas gracias a las tres y os esperamos pronto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Mirad las aves del cielo, los lirios del campo. Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor eterno. Wow, wow, wow. Gracias, Señor. Y claro, este programa no es nadie sin el Papa Francisco y sin el Papa León, por supuesto, que nos están animando todo el tiempo a cuidar de la creación como un don divino. Y seguimos, por tanto, trabajando en la encíclica Laudato Si, hoy de la mano de César Gadea. Muy buenas, César, ¿cómo estás? Hola queridos amigos radioescuchas de su programa Custodios de la Creación. Les saluda César Gadea. Es para mí una inmensa alegría poder compartir una vez más en este programa tan especial, tan maravilloso, dedicado a la creación, al cuidado de nuestra casa común. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el capítulo 71 de la encíclica Laudato Si. Este capítulo plantea una idea muy poderosa. Incluso cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. La imagen de Noé refleja que no hace falta una mayoría perfecta para cambiar la historia. Basta una persona íntegra para mantener viva la esperanza. Es una visión profundamente optimista sobre la condición humana. La bondad, aunque minoritaria, tiene capacidad de regenerar el mundo. Además, el texto introduce algo muy actual: el equilibrio entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. Las leyes del Shabbat, del año sabático y del jubileo no eran solo normas religiosas, sino un sistema social avanzado que buscaba evitar la explotación excesiva. Se proponía descansar, detener la producción, permitir que la tierra se recupere y garantizar que todos, especialmente los más vulnerables, pudieran beneficiarse de los recursos. Es una lógica que hoy asociaríamos con sostenibilidad, justicia social y redistribución. También aparece una idea clave: la tierra no pertenece completamente al ser humano, sino que es un regalo compartido. Esto rompe con la mentalidad de acumulación ilimitada y plantea una economía más humana, donde el beneficio no es el único objetivo, sino también el cuidado del entorno y la solidaridad con los demás. En el fondo, el capítulo invita a replantear nuestra forma de vivir. Trabajar sin descanso, consumir sin límites y acumular sin compartir genera desequilibrio. En cambio, detenerse, respeta los ritmos naturales y pensar en los demás construye una sociedad más justa y sostenible. La reflexión final es clara y muy vigente. La esperanza empieza con personas concretas que viven con responsabilidad, justicia y respeto. Y cuando esos valores se traducen en hábitos y estructuras sociales, no solo cambia una persona, cambia el mundo. Que Dios te bendiga, querido amigo Radio Escucha. Un saludo, César Gadea. Preciosa reflexión
como siempre, César, muy profunda y de la que aprendemos mucho. Nos lo quedamos, nos lo guardamos para poder continuar reflexionando sobre este tema y aprender, como te digo, como le digo a nuestros oyentes, lo más posible de esta fantástica encíclica. Que somos sus hijos con amor eterno. Todas las obras de Dios. Bueno, y como estamos a las puertas de la Semana Grande, pues no podía ser de otra manera. Hoy nuestra compañera Inmaculada Rodríguez Torné nos va a hablar de algo muy interesante de la Pascua. Vamos a escucharla con mucha atención. Buenas tardes, querida Carmen y queridos amigos de Radio María. Nos encontramos ya a las puertas de la Semana Santa, la Semana Grande para todos los cristianos, en la que celebramos el centro de nuestra fe, rememorando unos acontecimientos que hunden sus raíces en Jerusalén hace ya 2000 años. Y hoy quiero que nos detengamos en una imagen iconográfica que es la llave que inaugura nuestra Semana Santa, y es la borriquilla. Es un animal profundamente querido en toda la cristiandad y su presencia marca el comienzo de todo lo que vamos a vivir estos días. Es una figura universal, omnipresente en la historia del arte que nos traslada y nos une directamente con Tierra Santa. En Betfagé, donde sucedió el hecho que rememoramos el Domingo de Ramos, hay una estatua que nos recuerda ese momento preciso en que Jesús monta el animal para entrar en la ciudad santa. Desde ese rincón del mundo, su imagen se extiende por todas las procesiones, desde la que recorre todo el Monte de los Olivos para entrar en Jerusalén, hasta las muchísimas que hay en España, Latinoamérica y en todo el mundo. Sin embargo, es necesario hacer una precisión importante para no caer en interpretaciones erróneas, porque a menudo algunas personas y hasta comentaristas de Semana Santa asocian la borriquilla exclusivamente con la humildad extrema de Jesús. Craso error. Desde nuestra mentalidad occidental del siglo XXI puede parecernos un transporte arcaico o de recursos escasos porque ya hace mucho tiempo que no vemos a la gente montar en burro. Pero en la época de Jesús la realidad era muy distinta. Debemos entender que en aquel contexto poseer un borriquillo para desplazarse no era ni mucho menos signo de indigencia ni de pobreza. Al contrario, era el vehículo de transporte fundamental de la época. Un bien preciado que permitía la movilidad y el trabajo, porque quien tenía una borriquilla tenía un medio de transporte necesario para el comercio, el transporte y los viajes de larga distancia. ¿Quién podía permitírselo? Era el vehículo de las clases medias y de los comerciantes. Pero lo verdaderamente central de este momento que estamos comentando no es eso. El quid para entenderlo es que Jesús no está realizando un simple desplazamiento, está llevando a cabo lo que en exégesis y teología bíblica conocemos como un ot profético. ¿Y qué es un ot? Ot es una palabra hebrea que significa signo, acción, y un ot profético es una acción simbólica cargada de un significado que todo el mundo podía entender visualmente de inmediato. Se llama profético porque los profetas, instados por Dios, las realizaban con frecuencia. Estas acciones solían ir acompañadas de palabras, pero no eran palabras explicativas, eran lo que llamamos palabras performativas. Al montar en borriquilla, Jesús está activando una realidad profética que se cumple en ese mismo instante ante los ojos de Jerusalén. La promesa se hace carne y el símbolo actualiza la palabra. ¿Y qué palabras están detrás de este símbolo? Pues te lo explico. Lo que Jesús hace al montar la borriquilla remite directamente a una profecía específica. Es el pasaje de Zacarías 9:9, que habla de la llegada del Mesías. Zacarías cuenta la señal inequívoca que marcará el momento de la redención y de la restauración de Israel, y dice así la Escritura: Salta de gozo, hija de Jerusalén, mira tu rey que viene a ti, justo y victorioso, montado en un asno, en un pollino, en una cría de burra. ¿Lo ves ahora? Al realizar este ot profético, Jesús no está simplemente entrando en la ciudad, está diciendo sin hablar: yo soy ese rey, el Mesías prometido, el tiempo de la espera ha terminado.
Es decir, lo que Jesús hace no es un gesto de humildad. Al contrario, Jesús, montando en la borriquilla, está diciendo: yo soy el Mesías esperado por Israel. Y no lo hace con discursos ni razonamientos largos, sino con una acción visual que todos podían entender y que todos entendían porque se sabían las escrituras de memoria. Por eso la reacción de la gente fue tan explosiva, porque entendieron perfectamente el código de la borriquilla, que significaba: el Mesías ha llegado. Y por eso gritaban: Hosana al hijo de David, porque el Mesías era descendiente de David. Y por eso agitaban las palmas en señal de victoria y alegría y alfombraban el suelo con sus mantos para que Jesús pasara por encima. A nosotros ese pasaje de la Escritura pues nos pilla un poco lejos y por eso podemos malinterpretar el signo. Y hoy queremos reivindicar la figura de la borriquilla, porque la misión de Jesús en ese Domingo de Ramos no habría sido posible sin ella. Jesús necesitó de este burrito para decirle a su pueblo y a todos nosotros sin necesidad de palabras que Él era y es el Mesías. Este animal, de forma sencilla y sin saberlo, desempeñó un papel crucial en el acontecimiento que cambió la historia. Por haber ayudado a Jesús a hacerse comprender, por haber prestado su lomo para que la profecía de Zacarías se hiciera carne ante los ojos de todos, esta borriquilla será recordada por los siglos de los siglos. Es la criatura que portó a Jesús en su entrada triunfal, recordándonos que en el plan de Dios, hasta el ser más sencillo tiene una misión sagrada. Así que este Domingo de Ramos, al verla pasar, demos gracias a Dios por su servicio fiel al Mesías y recordemos que todas las criaturas tienen su papel y su lugar en la historia de la salvación. Feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa y feliz Pascua a todos. Hasta el próximo programa. Pues qué bonita la interpretación que nos haces de la Última Cena. Todos los símbolos de la Última Cena son espectaculares, pero probablemente no nos habíamos dado cuenta de estos detalles sobre el Cordero, sobre la expiación, esta fantástica tradición judeocristiana que vivimos, que vamos a vivir dentro de poco también nosotros como cristianos. Muchísimas gracias, Inmaculada. Bueno, ya saben ustedes que aquí lo que nos gusta es alabar al Señor, ¿verdad? Como la propia encíclica nos enseña, Laudato Si, Laudate Deum, alabado sea, alabad al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente con Celine Sfit y Eduard Muñoz, que nos ofrecen la canción Dios de la Creación. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor,
tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Están escuchando Custodios de la Creación, con Mari Carmen Molina Cobos. Y es el momento en el que pasamos a nuestra sección Actívate, donde nuestro compañero Antonio Garrido Salcedo nos pone al tanto de las últimas noticias relacionadas con el cuidado de la creación de todas sus criaturas y especialmente de nosotros, los seres humanos, desde la Iglesia. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y encantado de estar aquí una semana más, en un día tan especial cuando la primavera inicia a llamar a las puertas y el olor a azahar inunda las calles, en un sábado de pasión que da inicio mañana al Domingo de Ramos y la Semana Santa. Pero esto no es ningún impedimento para que estemos al tanto de las principales novedades sobre el cuidado de nuestra casa común. Vamos a iniciar nuestro periplo. Para ello vamos a empezar con la agenda internacional. Vamos a viajar hasta Roma. La semana pasada, en la sala de prensa de la Santa Sede, presentó la plataforma para la desinversión en la industria minera. En muchas regiones del mundo, la expansión de la industria minera ha generado profundas tensiones sociales y graves impactos ambientales. Demasiadas veces la extracción de minerales se ha realizado sin escuchar a las comunidades locales, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas y sin considerar los límites de los ecosistemas que sostienen la vida. Vivimos en un tiempo en el que la humanidad se enfrenta a una pregunta decisiva. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Ese extracto de la Laudato Si, el número 160, no es ninguna pregunta abstracta. Tiene el rostro de comunidades concretas, de pueblos indígenas que ven amenazados sus territorios, de familias que pierden sus fuentes de agua, de montañas abiertas como heridas y de ríos convertidos en silenciosos testigos de la contaminación. Con esta reflexión, el cardenal Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio para el Desarrollo Humano Integral, abrió esta rueda de prensa para presentar el lanzamiento de esta plataforma para la desinversión en la industria minera y de la campaña de desinversión en la industria minera, coherencia ética para el cuidado de la casa común, liderado por la Red de Iglesias y Minería, junto con el apoyo de otras 40 instituciones. Es una realidad a la que tenemos que darnos cuenta. Es verdad que muchas veces el tema de la minería, por limitaciones políticas, a nosotros nos puede quedar un poco de lado. Pero animo a conocer un poquito más sobre este manifiesto presentado por la Santa Sede, sobre cuáles son las consecuencias a nivel global. Igualmente, continuamos con otro manifiesto del que ya hemos hablado brevemente. Hace muy poquito, representantes de las iglesias católicas del sur global han publicado un manifiesto conjunto que hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para avanzar hacia una transición justa que supere la dependencia de los combustibles fósiles. El documento, titulado Hacia la paz con la creación, un llamamiento urgente para una transición justa más allá de los combustibles fósiles, surge del discernimiento compartido de organismos episcopales de África, América Latina, Caribe y Asia, junto con representantes de Europa y Oceanía, en continuidad con el camino eclesial vivido en la COP30 de Belén y en preparación de la próxima COP31. Este manifiesto es un reconocimiento del grito de la tierra y el grito de los pobres, recordando que la crisis climática no es solo ambiental, sino también social, cultural y espiritual. Los obispos subrayan que el calentamiento global y la intensificación de los fenómenos extremos exigen nuevas
y urgentes respuestas estructurales. Señalan que la quema masiva de carbón, petróleo y gas continúa siendo la principal causa del cambio climático. Para ello, apelan a la responsabilidad moral de los gobiernos para adoptar políticas que protejan la creación y a las comunidades más vulnerables. Por otro lado, tenemos el inicio del segundo curso de animadores Laudato Si en este año 2026. Será una nueva oportunidad para ponernos al día en cuanto al cuidado de nuestra casa común. Este curso online totalmente gratuito nos sirve para, como digo, para profundizar y reflexionar sobre el cuidado de nuestra casa común. Toda la información pues está disponible, como siempre, en la página web Animadores Laudato Si, a través de cualquier buscador. Seguimos con otra de las iniciativas que son ya tradicionales en esta agenda durante la primavera. Corre por una causa. El objetivo de este circuito de carrera es recaudar fondos para contribuir al cuidado de la infancia, para todos aquellos que han tenido que huir de sus hogares a causa de las guerras, la crisis climática o la falta de oportunidades. Los próximos días que tenemos en la agenda, si queremos apuntarnos y correr, será en La Coruña el 19 de abril, Santiago de Compostela el día 26 y ya nos iríamos hasta el mes de mayo con Barcelona y Valencia. Pero bueno, ya lo iremos anunciando. Y finalmente me queda hablar sobre la segunda jornada interuniversitaria, Justicia Socioambiental, Retos 2050. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Universidad de Comillas. Una oportunidad, como digo, para reflexionar sobre los distintos actores a través de un programa interuniversitario. Todos aquellos que quieran conocer un poquito más acerca de esta propuesta, pues pueden visitar la página web de la Universidad de Comillas y profundizar y analizar esta segunda jornada interuniversitaria sobre la justicia socioambiental. Finalmente llegamos a este pequeño espacio donde introducimos algunas de las principales novedades acerca del cuidado de nuestra casa común. Toca ya despedirme, pero sin antes tengo que desearles una próspera y fructuosa Semana Santa. Que el árbol de la cruz nos sirva para reflexionar sobre el sacrificio de amor y sobre el cuidado de los demás y de nuestra casa común. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, que tengas una feliz Pascua. Muchísimas gracias por traernos todas estas noticias tan interesantes, tan importantes. Y sobre todo nos vamos a quedar con una, porque me ha parecido muy llamativo, el que nos recuerdes nuevamente el dolor de los más vulnerables. En esta ocasión, de la mano o de la voz del Cardenal Flavio, del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que nos invitaba, les recuerdo, a la desinversión en industria minera extractivista, que sin cumplir los más mínimos derechos humanos, pues está atentando contra las poblaciones más desfavorecidas, muchas veces poblaciones indígenas, y destruyendo su propio entorno, que es su casa común. Con esta idea, todas han sido fantásticas, pero reflexionamos sobre esta idea y te damos las gracias. Hasta el próximo programa. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you... Bueno, pues fue precisamente nuestro compañero Antonio quien hace 2 programas, o en el penúltimo programa, nos contaba de esta noticia que ya fue y en la que estuvimos presentes. El 24 de febrero se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la Declaración por una transición justa de los combustibles fósiles. Y allí estuvo Radio María por una razón importante, y es que la Conferencia Episcopal Española estuvo presente en esta jornada de trabajo de la que surgió un manifiesto. Como representante de la Conferencia Episcopal, pues estuvo allí también nuestro compañero, que ya le conocen ustedes muy bien, Fray Eduardo Agosta, como representante del Departamento de Ecología Integral de la Iglesia Católica.
Esta declaración ha tomado forma como un manifiesto que firmaron numerosos firmantes, y de ellas, pues un cuarto de los firmantes fueron organizaciones católicas, ONGs de católicas, pues a la cooperación, delegaciones diocesanas, congregaciones religiosas, plataformas de justicia y paz, movimientos juveniles, el movimiento Laudato Si o Cáritas diocesana. Allí estuvimos para todos ustedes y les traemos algunas de las entrevistas que pudimos realizar. Quiero empezar con Carmen Madorral, profesora de filosofía, a la que me gustaría que conocieran. Bueno, pues aquí estamos en el evento por una transición justa de los combustibles fósiles, organizado por Alianza por el Clima, donde estamos como Conferencia Episcopal Española también y como Pueblo de Dios interesados en esta problemática. Y conmigo pues tengo a Carmen Madorral, que es filósofa y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hemos estado hablando en la mesa de diálogo de muchas cosas interesantes y de muchas posibles soluciones, y Carmen, como filósofa y como especialista en ética, proponía algunos cambios que quizás no consideramos a la hora de posibles soluciones, y donde yo creo que está el reto fundamental, ¿verdad, Carmen? Bueno, una parte de ese reto yo creo que sí está en dar una vuelta, repensar y poner en práctica otras formas de habitar el planeta, de relacionarnos con los otros humanos y de relacionarnos también con los ecosistemas en los que vivimos. Y no se trata de individualizar la responsabilidad, sino de asumir que también para quienes vivimos en las partes pues más enriquecidas del planeta, esta transición, si queremos que sea justa, va a implicar una serie de cambios de los que tenemos que ser partícipes. Yo no diría que hay que esperar a que nos impidan hacer ciertas cosas, sino también preguntarnos con agencia qué es lo que queremos hacer si nos tomamos en serio que todas las vidas valen lo mismo. Sí, porque muchas veces es verdad que tratamos de buscar soluciones a corto plazo, cortoplacistas, y también muchas soluciones que tienen que ver con, bueno, voy a tratar de hacer sin cambiar demasiado. De esta manera yo mantengo mis estilos de vida, y a veces no nos damos cuenta de que mantener nuestro estilo de vida más del norte global afecta a los del sur global. Entonces, el sentido está en cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Si queremos incluir y hacer una transición justa, o por el contrario seguimos pensando en nuestra propia satisfacción y en nuestros propios intereses. Entonces es como se decía antiguamente, o todavía se dice muchas veces, de vestir un santo para vestir a otro, pero en definitiva no resolvemos el problema, ¿no? Claro, yo creo que ahí una de las claves es ver si somos capaces de encontrar esas otras prácticas. Algunas ya están, podemos aprender de otras culturas, podemos recordar también cómo se organizaban las comunidades antes de ser tan dependientes de tantísimas cosas que vienen de miles de kilómetros de distancia. En ese sentido, las propuestas que abogan por relocalizar las economías, por una producción más cercana, por un consumo, por ejemplo, alimentario más responsable y de cercanía, de temporada, estas cosas no son imposibles de empezar a practicar hoy, ni son especialmente difíciles de hacer, aunque bueno, pues no están impulsadas tampoco desde nuestro sistema. Entonces la idea es ver cómo podemos ir tejiendo con otros esas alternativas. Algunas de ellas ya están en marcha. Se trata más bien de sumar y de amplificar esos lugares, ¿no?, de cambio. Eso es, y porque además muchas veces lo que nos hace felices precisamente son cosas pequeñas que no tienen mucho que ver con gasto energético, pero a veces nos hemos olvidado de estas pequeñas cosas, como es la relación social, ¿verdad?, la relación familiar, estas que dan sentido a nuestra vida, y que muchas veces, precisamente por eso, por haber perdido estas raíces esenciales, tenemos una vida con falta de sentido. No te quiero entretener, que sé que tienes prisa, Carmen. Sí. Muchísimas gracias, Carmen Madorral. Ella es filósofa, doctora en filosofía y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya han visto ustedes lo interesante, ya les dije. Tocaba precisamente la fibra, el centro de lo que la encíclica Laudato Si pone también como fundamento, y es el cambio de los estilos de vida. Básicamente una conversión, un cambio en el estilo de vida y un cambio en el corazón. En nuestro caso, mirando siempre hacia Cristo y sus propuestas de vida.
Cambiar de estilo de vida, relocalizar la economía, consumo de cercanía y de temporada. Es un buen momento este de Semana Santa para darle una vuelta. Vamos a escuchar ahora, si les parece, a Nuria Berro de Amnistía Internacional. Y ahora hablamos con Nuria Berro, ella es de Amnistía Internacional y me ha llamado mucho la atención tu intervención porque te has centrado mucho en los derechos humanos. Y me gustaría saber cuál es la vinculación que tú entiendes o desde tu organización entendéis que hay entre cambio climático y derechos humanos. Bueno, está claro que el cambio climático es una crisis de derechos humanos porque está afectando a nuestra salud, a nuestro derecho a la alimentación, al agua, a los medios de vida, al trabajo y en última instancia al derecho a la vida. Y además desde precisamente en el año 2022 Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos reconoció el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y cualquier evento que dañe o ponga en peligro este derecho humano, lógicamente está relacionado y es una crisis de derechos humanos. Claro, y sobre todo también, aparte de lo que comentabas, porque este cambio climático como que está ampliando la brecha, ¿verdad?, de desigualdad entre el norte y el sur global, porque estamos viendo que los países más débiles socialmente o con menor estructura social son los que más están sufriendo este cambio climático, ¿no? ¿Qué datos tenéis vosotros como institución o como organización? Bueno, sabemos que el cambio climático afecta al 100% de las personas que habitan el planeta, y no solo las que lo habitan ahora, sino afectará a quienes vendrán después, ¿no? Uh-huh. Es una violación de derechos humanos intergeneracional. En el caso de las personas más vulnerables, las comunidades más vulnerables, se encuentren en el lugar que se encuentren, también dentro del norte global hay sures, están más expuestas porque también, primero porque en ocasiones están más expuestas de base porque proyectos de extracción de combustibles fósiles y los impactos que tienen se colocan en zonas que ya estaban previamente marginalizadas, con lo cual de base parten de una situación peor, pero además tienen menos recursos para la adaptación. Claro. Es decir, si yo no puedo moverme de donde estoy, si no puedo protegerme, claro, o lo tengo más difícil, pues el impacto es el doble. Y además cada impacto va reduciendo mi capacidad de resistencia para hacer frente al siguiente, lo que se conoce como resiliencia. Claro, se va acumulando los impactos y la capacidad de respuesta es cada vez menor. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar hoy esta mañana aquí. Y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti, chao. Pues precisamente, Nuria, de lo que nos estaba hablando es de lo que en derecho internacional se conoce como zonas de sacrificio. Estos territorios amplios que hemos decidido sacrificar para nuestro propio beneficio, para extraer los recursos, petróleo, minerales, etcétera, sin considerar que ahí viven personas que deben ser protegidas. Zona de sacrificio. O no lo olviden porque seguro que le vamos a dedicar un programa a esta problemática y a este concepto que seguro no conocen en profundidad. Y seguimos, en este caso, con Maite Monpost, que es de la ONG Stop Ecocidio y con la que en este momento también colabora la Iglesia dentro del Departamento de Ecología Integral. Vamos a escucharla, que nos tiene que contar cosas muy interesantes. Y además ella es muy divertida. Bueno, y aquí estoy con Maite Monpost Ruiz de la Cuesta, que es el representante de Stop Ecocidio. Y le voy a preguntar, buenas tardes. Lo primero, Maite, encantadísima de hablar contigo. Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Yo también encantadísima de hablar contigo. Fenomenal. Cuéntale a nuestra audiencia qué es el ecocidio y qué significa Stop Ecocidio. El ecocidio es el grave daño a la naturaleza, es un daño excepcional que puede ser duradero en el tiempo o que alcance a un gran territorio y muchas veces
es irreversible, muchas veces cruza fronteras. Entonces es un tema que atañe a la comunidad internacional en su conjunto, porque hablamos de un daño extremo al medio ambiente, a la naturaleza. Que obviamente tiene consecuencias para los seres humanos también. Claro, por supuesto está directamente relacionado, ¿no? Porque cuando se produce un grave daño a un ecosistema, todos los seres vivos que dependen de forma directa de ese ecosistema se ven afectados, y en muchos casos hablamos de, por ejemplo, si un río se envenena, todas las comunidades que están aguas abajo, que beben de ese agua, que la utilizan también para hacer los alimentos, para lavarse, etcétera, pues se acaban no pudiendo utilizar, teniendo acceso a ese bien que es un bien natural de primera necesidad, y es un derecho humano a tener el agua limpia. Claro. Existe un derecho humano al medio ambiente limpio. Entonces es un daño que cuando se produce tiene consecuencias que tiene muchas patas, porque afecta a la naturaleza en primer lugar, pero a toda la vida que está alrededor, claro, en general. ¿Y qué hace vuestra ONG Stop Ecocidio? En Stop Ecocidio Internacional tenemos como objetivo el penalizar el ecocidio, es decir, el convertir el ecocidio en un crimen internacional. Para ello acudimos a la Corte Penal Internacional para que se convierta en el quinto crimen bajo la jurisdicción de ese tribunal, y sería el quinto crimen contra la paz y la seguridad mundiales. Hablamos de situar la grave destrucción de la naturaleza al mismo nivel ético y jurídico que los peores crímenes que se pueden cometer, que el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso es nuestro objetivo, pero también pues favorecemos el convertir el ecocidio en delito en las jurisdicciones nacionales en todo el planeta, en todos los países. Me recuerda precisamente ahora ese bonito sueño que el Papa Francisco tenía, que era convertir el ecocidio efectivamente en un crimen, pues eso, de categoría internacional, y la Iglesia un poco pues también camina en esa línea también, porque evidentemente, como el propio Papa Francisco nos enseñaba, es que todo está relacionado, y si tocas la naturaleza, como nosotros somos naturaleza, obviamente tocas, y desgraciadamente siempre a los más vulnerables, muchas veces. Sí, normalmente son los que se ven afectados en primer lugar cuando se produce cualquier fenómeno que hace daño al medio ambiente, ¿no? Entonces también hablamos de fenómenos meteorológicos, ¿no? Del cambio climático, pero también de las comunidades que viven en sitios donde en los bosques tropicales, que los indígenas que se ven invadidos por los madereros, los mineros, etcétera, ¿no? Y ahora que has mencionado al Papa Francisco, de hecho el Papa Francisco fue uno de los primeros aliados de Stop Ecocidio Internacional. Fue una de las primeras personas que apoyó nuestro trabajo. No sabía eso. Sí. Seguro que nuestra audiencia tampoco lo sabe. Sí, Lo tenemos que enterar por vosotros. Y además lo hizo públicamente en 2 ocasiones, en un congreso que hubo de juristas, de penalistas. Es verdad que se reunió con ellos. En el Vaticano. Me acuerdo. Ahí fue la primera vez que habló de ecocidio y que había que convertirlo en un crimen internacional. Y luego en una carta que escribió a los abogados y a los juristas argentinos, diciendo que era su deber el convertirlo, trabajar en esta línea. O sea, que lo hizo en 2 ocasiones, en abierto y en concreto, ¿no? Maite, en estas jornadas has echado en falta eso, ¿no? Se ha hablado poco de la protección del medio ambiente. Nos hemos centrado más quizás en la reducción de los combustibles fósiles, pero menos en los efectos que muchas veces estos combustibles fósiles y otras acciones tienen sobre la naturaleza. Claro, yo entiendo que aquí se había venido a hablar de un tratado que pide la eliminación de los combustibles fósiles, ¿no? Y que afecta a las comunidades humanas, y se ha hablado mucho de geopolítica, de cómo se han montado nuestras sociedades, cómo están afectando especialmente a los más vulnerables, etcétera. Yo creo que es muy importante. Sí que es cierto que he echado de menos el que no se hablara mínimamente de que no solamente está afectando a los humanos formamos parte de la cadena de vida mundial. Entonces,
también se está destruyendo con el uso de combustibles fósiles, también se está contaminando a seres, también se están llevando a seres a la extinción. La biodiversidad se está viendo atacada de frente por la extracción y por el uso de combustibles fósiles. Y muchas veces también por la extracción minera, ¿no? Para claro, las alternativas económicas. Hablamos de la extracción, hablamos del transporte, y aquí en este país tenemos el caso del Prestige, el desastre, la catástrofe del Prestige, que afectó a varios países y que además contaminó miles de millas de costas. Entonces hablamos eso de la extracción, hablamos de cómo lo transportamos, de los accidentes y luego de la combustión y de los efectos de la combustión, porque si a los humanos nos causa enfermedad respirar el aire contaminado, a todos los seres que están conviviendo con nosotros les afecta exactamente igual, ¿no? Y luego, y no solo en tierra firme, que es donde vivimos los humanos, es que los efectos de la combustión de fósiles en el océano son devastadores. Es que está produciendo la acidificación del océano, es que están muriendo los corales y está afectando a toda la cadena alimentaria, está subiendo la temperatura de los mares. O sea, es que cuando pensamos en el cambio climático es que está todo relacionado y todos dependemos de todos. Entonces creo que por supuesto que hay que hablar de cómo afecta a las sociedades humanas, ¿no? Pero que hay que mínimo mencionar el impacto en el resto de la vida planetaria, ¿no? Qué bien. Oye, muchísimas gracias, Maite. Maite de Stop Ecocidio nos acompañó. Gracias por estar en nuestra antena y seguimos hablando. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Seguiremos hablando. Pues ahí la escucharon, Maite Monpost. Ella es una mujer increíble, una trabajadora nata, anteriormente marinera del mítico barco Rainbow Warrior de Greenpeace y ahora a full en Ecocide, Stop Ecocide, con quien tuvimos el placer de hablar y yo particularmente el gusto de poder colaborar y trabajar con ella también. Y al final de todo, pues vamos a escuchar a nuestro compañero Fray Eduardo Agosta, que estuvimos allí con él trabajando también muy duramente y muy intensamente. Bueno, y para cerrar este conjunto de entrevistas que les he estado ofreciendo, pues tengo aquí a mi lado a Fray Eduardo Agosta, que seguro que ustedes saben quién es, porque él es el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española y además es un fiel colaborador de este programa. Buenas tardes, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, Mari Carmen, es un placer estar contigo y con toda la audiencia de Radio María. Qué bueno. Eduardo, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? ¿Qué hacemos aquí como iglesia? Como decía el Papa Francisco, lío, hagan lío, ¿no? No, estamos hablando obviamente de la doctrina social de la Iglesia en la materia de la transición de abandonar los combustibles fósiles, algo que estaba presente en Laudato Si, en Laudate Deum y en tantos momentos en donde la Iglesia se ha pronunciado justamente a favor del abandono de los combustibles fósiles. El Papa Francisco y también en su continuidad el Papa León mantienen de que la solución de este tema de la crisis climática es la eliminación de los combustibles fósiles. Por lo tanto, apoyamos como Iglesia y celebramos también que los gobiernos por primera vez en el mes de abril se van a reunir en el primer congreso o conferencia internacional sobre el abandono de los combustibles fósiles en Santa Marta, en Colombia, como un camino alternativo también a una hoja de ruta para la transición, para que justamente lo que reclamamos también desde siempre es que esta transición tiene que ser justa, ¿no? Con los principios de la propia doctrina social de la Iglesia, que tienen que ver con el respeto de la dignidad humana, de los derechos fundamentales de las personas, el bien común, que incluye el cuidado y la protección de la naturaleza, etcétera, ¿no? Lo que sabemos. Así que ¿qué tenemos que hacer? Mucho para que nuestra sociedad, como parte que somos de la sociedad civil, también haga oír su voz a los que nos gobiernan, porque son ellos los que tienen que implementar, desarrollar, por un lado, y también ponerlo en ejercicio lo que salga de Santa Marta.
un tratado o algún otro tipo de instrumento internacional que sea vinculante para que definitivamente respondamos a la crisis climática, el cambio climático antropogénico. Esta era una jornada de trabajo un poco a la mano, ¿no?, entre la ciencia, por una parte, había muchos científicos hablando sobre sus conocimientos en sus áreas correspondientes, y había también un importante peso para las organizaciones civiles y en general para las ONGs que están preocupadas por este tema. ¿Cuál es tu percepción global de la jornada del día de hoy? Por supuesto, había en las mesas de trabajo había también representantes políticos. Un poco la idea era esa, ¿no? Era el hacer llegar este mensaje de preocupación desde la ciencia y de las organizaciones civiles a los políticos. Había representantes de diferentes categorías políticas, del PP, del PSOE y de otras. ¿Cuál es tu percepción? ¿Tú crees que hemos llegado al corazón? Bueno, en primer lugar, el objetivo de la jornada fue, además de instalar la reflexión de cara a los que nos gobiernan sobre la conferencia de Santa Marta y de transición o el abandono de los combustibles fósiles, era presentar al público la declaración de la sociedad civil española pidiendo a nuestro gobierno que justamente acompañe, esté presente en Santa Marta y trabaje en esta cuestión, ¿no? Quizás para mí lo más novedoso fue contar con la presencia de los políticos, ¿no?, de estos diputados de los distintos partidos políticos que dieron su parecer, su expresión sobre la importancia que tiene para su propio partido el tema de los combustibles fósiles y de su abandono. Todos los colores que participaron, desde la derecha a la izquierda, todos estuvieron a favor, ¿no?, con distintos matices obviamente y con distintos acentos, pero de que esto es inevitable, es la forma que tenemos de aquí al futuro para enfrentarnos con este problema que afecta en este momento a mucha población y puede empeorar las cosas en el futuro. Quizás, bueno, la primera parte con la parte científica, académica, y lo mismo que con la sociedad civil, uno está más acostumbrado a tener espacios así de encuentros y de reflexión y diálogo, porque a lo largo del año siempre nos encontramos. Quizás yo rescato, pocas veces he tenido la oportunidad directa de estar con un político y escuchar y que nos escuchen también, ¿no? Así que en ese sentido lo rescato mucho. Valoro, bueno, creo que las distintas... la ciencia habla un lenguaje que es mucho más objetivo, menos equívoco y más unívoco, y todos convergen en el conocimiento de la importancia de dejar atrás los combustibles fósiles, ¿no?, como parte principal de la crisis ecológica que vive el planeta. Y por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas ambientalistas de toda la vida, como Greenpeace o ECODES, Alianza por el Clima, en este sentido coincidimos plenamente tanto en lo técnico como en lo científico y también en la cuestión social, ¿no? Hay un punto de convergencia que es, buscamos que se responda el grito de la tierra, el grito de los pobres, la justicia sobre todo de los países y de las poblaciones más vulnerables y vulneradas y empobrecidas, ¿no? Se trata el responder con responsabilidad histórica, sobre todo nosotros como países que hemos estado a la vanguardia y en el desarrollo, responder para que otros sufran menos y se puedan adaptar y hacerlo mejor para cuidar la casa común. Yo creo que es una manera de ser responsables y sociedades adultas y civilizadas. La Conferencia de Santa Marta es un espacio en donde los países libremente van para dialogar, no se impone nada, no está nada realizado en tema de la transición energética y del abandono de los fósiles, pero sí con el deseo de que esto se tiene que poner en marcha. Y yo creo que eso es lo más importante, decidir no ir o no estar presente implica echar un portazo al diálogo, al encuentro de voluntades políticas de países que buscan el bien común
Y eso creo que pedirle a nuestros gobiernos que estén allí presentes para dialogar, para poner en la mesa las dificultades, los desafíos, pero también los deseos de llevar adelante lo que es bueno y lo que es justo, tanto como lo dice la ciencia, como también en el caso nuestro, como nos enseña la doctrina social de la Iglesia, claro. Entonces, en ese sentido, creo que Santa Marta es un punto, un horizonte importante en donde el gobierno de España, la sociedad civil, tiene que estar presente, pero sobre todo los protagonistas van a ser nuestros gobiernos, que es la primera vez que se van a juntar para dedicarle a este tema, ¿no? Cómo hacer factible el abandono progresivo, equitativo y, como decía la encíclica Laudato Si, y sin demora de los combustibles fósiles, ¿no? Así que bueno, con mucha ilusión en este sentido. Qué bien, hemos estado muy bien representados en esta jornada de trabajo. Muchos grupos católicos han firmado también este manifiesto, eso es importante resaltarlo, y seguro que vamos a estar también presentes como pueblo de Dios en Santa Marta en abril de este mismo año. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ti y buena tarde a todos. Y con la incidencia política nos quedamos porque ya no tenemos tiempo para más. Hoy sí que sí, nos hemos quedado sin tiempo alguno. Así que Juanma González en los mandos de este navío y una servidora, María del Carmen Molina, se despiden. No olviden consultarnos en las redes sociales y en nuestro podcast. Y feliz Domingo de Ramos y feliz Pascua. Alabado sea Laudato Si, Laudate Deum. Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.